Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy voy a compartirles de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Bellas cartas de San Pablo, mis hermanos, cartas que nos confortan también a nosotros, que nos dan sabiduría de la palabra de nuestro Señor Jesús, de la palabra de la cual hemos sido instruidos desde que tenemos conocimiento, ¿verdad? Porque fuimos bautizados desde pequeños. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Lo tenemos en nosotros. Pero el conocimiento de Dios no viene a nuestras vidas sino hasta cuando ya somos crecidos, hasta cuando ya estamos a una edad avanzada. Es cuando comenzamos a conocer de Dios. Muchas personas reciben el conocimiento de Dios ya en una vejez, ya muy ancianos. En realidad, mis hermanos, el mensaje de Dios no importa las edades que nosotros tengamos. Si para nosotros ha sido una instrucción buenísima de parte de Dios, si Él se ha dignado en tomarnos, si Él se ha dignado en darnos el conocimiento, es una gracia y debemos aceptar los mensajes de Dios. A veces no aceptamos cuando vamos caminando con problemas, cuando la dificultad que tenemos en nuestra vida es muy difícil de sobrellevar. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero este pensamiento, hermanos, viene más continuamente a las personas que no conocen de Dios y que nunca han tenido el deseo de acercarse a Dios. Nosotros, que ya conocemos de Él y que tenemos la seguridad que Dios se ha dignado en tomarnos para Él, somos felices. Dios se ha dignado en tomarte para Él, para su servicio. Y si esa confianza con la que nosotros anunciamos su evangelio y lo hacemos con mucho amor, Dios nos va a dar la paga que el mundo jamás nos va a llegar a dar. Y Dios, mis hermanos, nos ha tomado para Él. Y si con esa confianza seguimos adelante, llevando su evangelio, continuemos haciéndolo de la misma manera. Voy a compartirles este segundo capítulo de primera carta de Tesalonicenses, cartas de San Pablo a este pueblo. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien saben, hermanos, que esa visita nuestra no fue en vano. Acabábamos de ser muy maltratados e insultados en Filipos, pero nosotros nos atrevimos a anunciarles el mensaje de Dios en medio de fuerte oposición, confiados en nuestro Dios. Les dijimos verdades, no teníamos propósitos sucios y no hubo engaño, no. Acreditados por Dios mismo, que nos ha confiado su evangelio, nuestra predicación procura agradar, no a los hombres, sino a Dios, que penetra los corazones. Nunca los halagamos con palabras bonitas, como ustedes saben, ni tampoco buscamos dinero. Dios es testigo. Tampoco buscamos que la gente nos rindiera honores, fueran ustedes u otros, a pesar de que, como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido serles gravosos. Por el contrario, nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando a la madre que da calor a sus hijos. Y era tal nuestra preocupación por ustedes, que estábamos dispuestos a darles no solo el evangelio, sino también nuestra propia vida. Tan queridos habían llegado a ser para nosotros. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el evangelio de Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue irreprochable, buena y correcta. A cada uno lo seguimos como un padre a su hijo. Los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna del Dios que los ha llamado a su propio reino y gloria. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron,
no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. De hecho, hermanos, ustedes imitaron en Cristo Jesús a las iglesias de Dios de Judea, pues han sido perseguidos por sus compatriotas, del mismo modo que ellos lo fueron por los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, y los que nos persiguen a nosotros. No agradan a Dios y se portan como enemigos de todos los hombres, al impedirnos hablar a los paganos para que se salven. Lo hacen todo para colmar la medida de sus pecados, pero la condenación está para caer sobre ellos. Como hacía tiempo que nos veíamos privados de su compañía, aunque no alejados de corazón, teníamos grandes deseos de verlos y buscábamos el medio. Quisimos ir a visitarles, y en cuanto a mí, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás nos puso trabas. En efecto, ¿quiénes sin ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante Jesús nuestro Señor cuando venga? Ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, no es que San Pablo haya estado halagando a este pueblo de los tesalonicenses, pero es que realmente San Pablo tenía la seguridad de que la enseñanza que él había llevado a este pueblo de los tesalonicenses había sido recta y que nunca fue sido una carga de parte de ellos para los tesalonicenses, que ellos siempre trabajaron día y noche anunciando el evangelio y trabajando para alimentarse ellos mismos y que no fueran una carga para ellos. Ellos continuaban haciéndolo con mucho amor. Dice del versículo 5 en adelante: nunca los halagamos con palabras bonitas, como ustedes saben, ni tampoco buscábamos dinero. Dios es testigo, tampoco buscamos que la gente nos rindiera honores, fueran ustedes u otros, a pesar de que, como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido serles gravosos. Como apóstoles de Cristo, ellos que tenían el conocimiento y que por el Espíritu Santo ya habían sido iluminados, San Pablo y sus compañeros, cuando llevaban el mensaje a todos estos pueblos, iban con esa seguridad de que cuando acogieran el mensaje, iban a rendir honores también a Cristo Jesús de la misma manera que ellos lo hacían. Aquí San Pablo les da a entender que ellos nunca les pidieron dinero, nunca fueron gravosos para ellos. Sus corazones eran totalmente abiertos para los pueblos que ellos visitaban. Y sin embargo, mis hermanos, la gente, con mucho agrado, aceptaban la palabra y aceptaban a estos hermanos, a San Pablo y a los que iban con él, los aceptaban como hermanos. Hoy en las comunidades de la actualidad, en lo que nosotros vivimos, ¿cuántos podemos decirnos en realidad hermanos? En realidad, mis hermanos, nos sentimos como estos hermanos de Tesalónica, que se amaban y aceptaban el mensaje de Dios que les era transmitido a través de estos apóstoles, de estos hombres que con mucho amor lo hacían. Dice más adelante, del versículo 9 en adelante, dice: recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el evangelio de Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue irreprochable, buena y correcta. Fíjese bien lo que dice aquí San Pablo. Las fatigas y trabajos que ellos llevaban a cabo día y noche eran, mis hermanos, para que ellos, al igual que San Pablo y los demás, anunciaban el evangelio. Trabajos y fatigas muy difíciles de sobrellevar. Muchos de nosotros no nos cansamos de esa manera. No anunciamos el evangelio de Dios con fatigas como lo hacía San Pablo, como lo hacían estos hombres. En realidad nos fatigamos, sentimos las fatigas de San Pablo. No podemos estar completamente seguros de qué tanto San Pablo llegó a trabajar,
pero sí en todas sus cartas nos hemos dado cuenta de la manera que él habla, que inclusive estuvo en cárceles, sufrió desprecios también al igual que Jesucristo, cuando iban a diferentes pueblos donde no los aceptaban, que en realidad la gente que menos los aceptaba era su propia gente, los judíos. Los judíos no estaban de acuerdo con lo que ellos iban y anunciaban, y incitaban a los demás a que los apedrearan y a que los sacaran de esas ciudades. Sin embargo, San Pablo no se desanimó. San Pablo continuó llevando el mensaje de Dios. Cuando ellos no eran aceptados en una nación, se brincaban a otra. Pero ya aquellas personas en donde no habían sido aceptados, hubo mucha gente que sí aceptó el mensaje. Por pura gracia de Dios, aquella gente que sí aceptó el mensaje, comenzó anunciando la buena nueva de Jesús a todos los demás, a los que habían quedado, a los que sí seguían aceptando el mensaje. Eso, hermano, es algo tan hermoso de parte de nuestro Señor, que cuando ya somos instruidos y somos llenos de su Espíritu para anunciar el mensaje, lo hacemos de todo corazón. Sinceramente, yo lo hago así. Me da alegría, me da gozo, aunque a veces, como dice San Pablo, con muchos cansancios, nos sentimos fatigados, y no tanto como San Pablo, porque él iba de pueblo en pueblo, caminando, viajando, de ciudad en ciudad. Ese sí es un cansancio agotador. Nosotros, hermanos, nos agotamos de otra manera. A veces tenemos nuestros propios empleos y el Espíritu de Dios nos dice que tenemos que anunciar su palabra. Y es de la manera que nosotros lo hacemos, a través de una radio. Tal vez muchos han de decir, pero ¿qué trabajo tiene hablar en una radio? Pues sí tiene mucho trabajo, hermanos. Y sin embargo, como yo siempre les digo, Dios es el que nos da el ánimo, Dios es el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza para continuar. Y yo no me desanimo. Sinceramente, si sé a quién le estoy trabajando, no tengo por qué desanimarme. Y sé que un día, tarde que temprano, llegaré a esa gloria que Jesús nuestro Señor nos promete. Que no va a quedar en vano todo esto que estamos haciendo aquí. Aquí en este mundo, mucha gente se aferra a trabajar por un patrón, rindiéndole a veces honores, como dice aquí San Pablo. Nosotros no pedimos honores. Mucha gente que sí pide que se le rindan honores para ser aceptado, para que el trabajo que está llevando a cabo se le dé mucho más dinero, se le dé un aumento de salario. Nosotros no, hermanos. Nosotros estamos trabajando para Jesús, no por un aumento de salario, sino por lo más grande que es la vida eterna. Por eso estamos trabajando con mucho gozo y amor para Jesús. Gozo que no se va a terminar nunca. Y de eso es de lo que debemos estar más seguros, no de tanto material que nosotros nos fatigamos trabajando en este mundo para alcanzar. Lo material no nos va a dar una vida eterna. Lo material no es bien visto para nuestro Señor. Todo aquel que quiera construir, que quiera hacerse rico en este mundo con cosas materiales, destruyendo a cuanto se le ponga enfrente con tal de tener dinero, mis hermanos, eso Dios no lo ve bien. San Pablo aquí nos anima a que lo que hagamos lo hagamos con amor y con Jesús de nuestro lado. El Espíritu de Jesús siempre va a habitar entre nosotros si nosotros así lo aceptamos. Si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Rey, y el que nos va a guiar en todas nuestras dificultades, nuestros cansancios, nuestras fatigas, todo lo que sentimos dentro de nuestra persona, Dios nos va a fortalecer. Pero tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que Jesús nuestro Señor no nos abandona como nos abandona un humano, un ser humano. A veces nuestra propia pareja nos abandona, nuestra propia familia no nos puede ver,
Nuestros hijos no somos muy bien vistos ante ellos, porque somos católicos, porque anunciamos la palabra de Dios. No nos pueden ver nuestros propios hijos. Pero no hay que rendirnos ante nuestro Señor Jesús solamente. Que lo que Él nos ponga enfrente, hay que tratar de sobresalir, porque Dios nuestro Señor nos da las armas, nos da el poder para continuar. Dice en el versículo 17: como hacía tiempo que nos veíamos privados de su compañía, aunque no alejados de corazón, teníamos grandes deseos de verlos y buscábamos el medio. Quisimos ir a visitarles, y en cuanto a mí, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás nos puso trabas. Satanás pone trabas muchísimas en nuestro caminar para no llevar a cabo tantas cosas. Pero Dios, mis hermanos, que es más fuerte, nos da el poder para resistir a Satanás. De la manera que aquí lo dice San Pablo, es porque Satanás permitía que fuera él encarcelado en esas cárceles y estar mucho tiempo en esas cárceles sin poder salir. Y al estar encerrado, al estar encadenado, él ya no podía llevar el mensaje libremente, sino a través de cartas. Pero ni aún así Satanás pudo con la gracia de Dios. La gracia de Dios que aún existe entre nosotros hasta la actualidad. Que Dios les bendiga.